Hola, para quienes no me conocen, mi nombre es Mónica Villarreal, soy psicóloga, docente de la Universidad Pedro de Valdivia, de la sede de Chillán, y se me ha invitado hoy día a realizar una breve cápsula para comentar acerca de los informes periciales que comúnmente desarrollamos los psicólogos que trabajamos en el ámbito de familia o en el ámbito del derecho civil, entre otras áreas, ¿ya? Bien, los informes periciales psicológicos son una de las tantas pruebas documentales que se utilizan en procesos judiciales. Ujú. La pericia psicológica o bien psicosocial es uno de los recursos más demandados por los tribunales, por los magistrados en tribunales de familia y también a veces por los abogados que forman parte de la causa. Bien, gracias a estos informes periciales psicológicos y psicosociales se analiza el comportamiento de un niño, niña, adolescente, sus padres y el contexto familiar, haciendo también énfasis en la evaluación de la dinámica familiar cuando corresponda, respondiendo, ¿cierto?, a una pregunta de naturaleza psicojurídica. Por lo tanto, estos informes tienen un tremendo peso, tienen una tremenda importancia porque son determinantes muchas veces para la valoración del juez y para las decisiones que toma el magistrado. Bien, yo les voy a hablar específicamente de los tribunales de los informes que tenemos a la vista los tribunales de familia, que es el ámbito donde yo he logrado desenvolverme. Bien, sin embargo, pericias e informes psicológicos es posible realizar en distintos ámbitos legales. Ya, por darles un ejemplo, en el ámbito laboral se podrán hacer pericias relacionadas a situaciones de acoso, hostigamiento, burnout, por así decirlo, ¿no? En el ámbito civil también he tenido la posibilidad de hacer algunas pericias, pero están más asociadas a demandas civiles tales como la solicitud de una interdicción de una persona que no cuenta con las facultades para poder, por ejemplo, tomar decisiones con respecto a su patrimonio o a sus bienes. Entonces, un familiar solicita, ¿cierto?, a través de una demanda judicial la interdicción para poder después representar un poco la toma de decisiones de esa persona que no está facultada. También se pueden hacer peritajes psicológicos en tribunales de garantía, ¿cierto? Ya en el ámbito del derecho penal, ámbito en el cual yo estoy un poquito más desvinculada. Y en el área de familia, en los tribunales, estamos todos los días recibiendo pericias psicológicas y psicosociales para valorar un mundo, digamos, un poco acotado, ¿cierto?, de temas que son sometidos a valoración toda vez que el magistrado lo solicite. Bien, entonces es posible realizar distintos tipos de peritaje, ¿ya? Distintos tipos de peritaje. Por ejemplo, podemos solicitar, el magistrado puede solicitar, ¿cierto?, que se evacúe, digamos, peritajes acerca del estado mental, ¿ya?, de las habilidades y competencias parentales de progenitores, cuidadores, tutores, personas que gocen de la custodia, ¿cierto?, y del cuidado personal de un niño, niña, adolescente. También se pueden hacer peritajes para identificar la presencia de la vulneración de derechos, ¿ya? Y además valorar la gravedad de esa vulneración, ¿ya? Y de las consecuencias y de daños, ¿cierto?, socioemocionales en el niño, niña o adolescente a raíz de la vulneración de derecho de la cual es víctima. También se pueden hacer algunas valoraciones asociadas a temas de adopciones, patria potestad, entre otros temas que
regularmente se ven en tribunal. Em, Fundamentalmente, quienes realizan estas pericias y quienes están, digamos, por así decirlo, capacitados para hacer estas pericias son aquellas duplas psicosociales que participan de los programas de diagnóstico ambulatorio. ¿Ya? El tribunal de familia, el magistrado del tribunal, a través de la misma audiencia preparatoria, solicita y pide, digamos, en forma oral, ¿cierto? En audiencia, quedando grabado, digamos, la solicitud de estas pericias psicológicas a estos equipos eh, ambulatorios que tienen un plazo fijo, ¿cierto? Un plazo prudente para desarrollar estas pericias y elaborar los informes correspondientes, ¿ya? Los que comúnmente se denominan los programas de diagnóstico DAM. Y pueden hacer evaluaciones periciales de carácter psicológico, social o psicosocial. Bien, entonces ahí es una herramienta importante, también como el asistente social pasa a formar parte del equipo que nos ayuda a construir un informe dándole mucha más integralidad al mismo, ¿ya? Fundamentalmente entonces se encargan de realizar estos informes cuando hay sospechas fundadas de vulneración de derechos, ¿ya? También se encargan de hacer informes periciales en materias de tipo penal. Me refiero a el caso en que la situación de vulneración de derecho constituya un delito, ¿no? Entonces es ahí cuando este informe permite derivar la causa, ¿sí? A los tribunales, a la fiscalía finalmente, ¿no? Por tratarse de una materia más bien penal. Es cuando entonces el magistrado de familia, eh, al declarar la no competencia frente a esa materia, ¿cierto? Y dado, teniendo a la vista, digamos, entonces la gravedad de la situación de maltrato, deriva, ¿cierto?, la causa al Ministerio Público, ¿no? Bien. Por lo tanto, yo les voy a hablar acerca de cómo realizamos los informes que se revisan en los tribunales de familia, que son tal vez los informes, tal vez, por así decirlo, que trabajan temas menos sensibles o menos complejos, por así decirlo, aun cuando una vulneración de derecho es un tema igualmente doloroso, ¿no? O la valoración del riesgo psicosocial de una familia igual es un tema muy doloroso. O la observación de ciertas disfuncionalidades importantes dentro de la familia no deja de ser un tema muy sensible. Bien, entonces lo primero que hay que hacer como para intentar realizar un buen informe pericial es atenerse a contestar la pregunta psicojurídica, ¿ya? Evitar informes vagos, evitar informes que no apunten a responder lo que el magistrado está tratando de resolver. Ese es un informe que de alguna forma le va a servir al magistrado para resolver, ¿ya? Y en el fondo es una muy buena herramienta para el consejero técnico que se sienta a leer este informe y que de alguna forma interpreta, relee, ¿cierto? Hace una lectura que le permita al magistrado entonces mejor resolver frente a los temas que convoquen la audiencia, ¿no? Por lo tanto, sabemos muchas veces que los instrumentos que aplicamos entregan mucha información. Si aplicamos una prueba proyectiva, lo más probable es que vamos a recabar mucha información acerca de un niño, niña, adolescente, o su familia, sus padres, pero necesitamos atenernos a identificar aquella información que nos permita responder la pregunta psicojurídica, ¿ya? Para que la prueba documental sea válida y sea eficaz, no sea infravalorada. Bien, entonces vamos a utilizar distintas pruebas, las pruebas que comúnmente los psicólogos en la formación de pregrado logran conocer, ¿ya? En el caso de los niños nos acomoda muy bien el trabajar con dibujos, hora de juego, si es que contamos con un material para poder realizar, y la experticia también, ¿cierto? Para analizar hora de juego diagnóstica.
pruebas proyectivas de distinta naturaleza, así como también pudiésemos aplicar en algunos casos psicometrías. Ya me refiero a escalas de valoración de la inteligencia, porque muchas veces también estos niños que sufren vulneración de derechos tienen un compromiso intelectual asociado y que es importante determinarlo, porque eso también, de acuerdo al nivel de compromiso intelectual, el magistrado también va a poder tomar algunas decisiones asociadas a la complejidad, por ejemplo, de su custodia o de sus cuidados personales. Bien, además, se hace necesario evaluar en el caso de los adultos y frente principalmente a media protección, hacer una evaluación de las competencias parentales a través de instrumentos que están creados para ese constructo. También podemos hacer evaluaciones acerca de la funcionalidad familiar. Existen ciertos instrumentos que permiten evaluar funcionalidad o disfuncionalidad familiar, entre otros instrumentos de uso común. Y además, desde la mirada social, podemos hacer evaluaciones que permiten identificar cuáles son las redes de apoyo de esa familia, ¿ya? Lo que las asistentes sociales denominan el ecomapa. Bien, ¿por qué es importante hacer ese tipo de evaluación también? Porque necesitamos identificar factores protectores en esa familia, especialmente si la vamos a fortalecer en el largo plazo o si la vamos a incluir posteriormente a largo plazo en algún programa que la habilite para ejercer de mejor forma la crianza, ¿cierto? De aquel niño que esté en alguna situación de vulneración de derechos. Por lo tanto, aquí habría que combinar en muchas ocasiones herramientas desde la línea de la psicología, pero también herramientas desde la línea social. Y aquí es donde también podemos incorporar visitas domiciliarias para evaluar las condiciones de habitabilidad de un niño y de su familia, activar entonces, ver también un poco la situación territorial en la cual está inserta esta familia y constatar cuáles son las redes de apoyo con las que cuenta esta familia. Muy importante es, además, recabar información documental que nos puede aportar la escuela, a la cual asiste regularmente el niño, y el sistema de salud en el cual está adscrito, porque estas dos instituciones son fundamentalmente las mejores redes de apoyo que pueden reportar, muchas veces confirmar o refutar hipótesis, ¿cierto?, de valoración pericial. Por ejemplo, el grado de situación de vulneración de derechos. Entonces, si existe una situación de vulneración que esté asociado, por ejemplo, a la falta de educación, no hay mejor estrategia que poder coordinarse con el establecimiento para saber si efectivamente el niño tiene una asistencia regular a clase. Entonces, nos sirve también mucho saber cómo es el ajuste del niño al contexto escolar o cómo es el ajuste de la madre a las demandas, ¿cierto?, que tiene que cumplir en el control de la salud de sus hijos, entre otras materias, ¿no? Bien. Lamentablemente, digamos, los psicodiagnósticos, digamos, en temas periciales, dista un poco de la dinámica o el encuadre de un diagnóstico clínico de consulta particular, ¿ya? Hay que entender que hay una dimensión diferente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del psicodiagnóstico pericial, quien lo solicita es el magistrado, ¿ya? Por lo tanto, aquí no hay una demanda espontánea de la persona solicitante. Eso significa que la persona va, asiste, si es que lo desea, digamos, asiste a, a esta evaluación, pero no necesariamente va a asistir en forma voluntaria. Muchas veces va simplemente porque está obligada y no le queda otra, ¿ya? Y además hay que considerar que para que un niño llegue a ser periciado, un niño y su familia, digamos, al tribunal, es porque hay una denuncia de por medio, denuncia que muchas veces también realiza un tercero, ¿ya? Por lo tanto, las personas no siempre van, digamos, en el mejor, digamos, de los ánimos a una entrevista pericial. Por lo tanto, es súper importante en las primeras sesiones hacer un claro encuadre, establecer un vínculo,
¿cierto? Pero dentro del contexto de la neutralidad, ¿ya? De tratar de resguardar una neutralidad y de explicar en este encuadre que los resultados de la evaluación son para responder una pregunta que emite el magistrado, ¿sí? No es para resolver los problemas personales de una familia. Y en ese sentido, entonces, hay que tener claro y a la familia hay que mostrarle esa sutileza en el encuadre inicial, cuando estamos empezando a hacer el proceso de valoración. Bien, entonces también dentro de esta lógica, dado que en muchos casos hay falta de voluntariedad, nos podemos encontrar con personas que no quieren participar, personas que vienen pauteadas o que vienen con ideas, repertorios o discursos preparados, personas que muestran un oposicionismo pasivo frente a la evaluación, o por otro lado también podríamos encontrarnos con situaciones en donde las personas exacerban síntomas porque saben que hay una ganancial asociada a la exacerbación de la patología. ¿Mm? Que motiva la denuncia y que motiva entonces el inicio del proceso de judicialización. Bien, entonces, por un lado entonces hay que tener mucha claridad porque esto ocurre de una forma bastante habitual. Bien, hay entonces una serie de consideraciones a tratar. Como ya les dije, una muy importante es el tema del encuadre inicial, ¿cierto? Segundo, indicar el tema de las consecuencias que implica no participar. A la gente hay que dejarle claro qué pasa si ellos no participan, ya que eso va a entrampar el proceso, y que eso le puede traer consecuencias. Tercero, es que hay que además indicar que tenemos ciertos límites con la confidencialidad, es decir, nosotros no nos vamos a guardar toda la información que podemos guardarnos la información confidencial que no responda a la pregunta jurídica, pero tenemos que tener algunos límites porque obviamente si en las entrevistas se nos notifica acerca de situaciones que son graves y que amerita o vulneración de derecho o un delito, ¿cierto? Estamos obligados también a reportar esa situación. Y eso forma también parte del encuadre inicial, considerando que nuestras acciones tienen que ver siempre entonces con restablecer derechos vulnerados y por hacer prevalecer el interés superior de los niños, ¿ya? Entonces, y hay que indicar entonces que los resultados de la investigación serán derivados o serán informados por escrito al tribunal, ¿bien? Dentro de los plazos que el magistrado proponga, ¿ya? Que eso también está súper reglamentado. Bien, entonces hay altas diferencias entre un informe pericial y un informe psicológico que está dado en el contexto de una consulta privada, ¿ya? Nosotros en los informes periciales tenemos una actitud mucho más escéptica, ¿ya? Cuando usted está en una consulta psicológica, sabe que si la persona le está entregando una información, usted parte del hecho de que le va a creer a la persona lo que le está informando. En cambio, el psicólogo que realiza el peritaje puede también partir a priori de dudar acerca del relato, entonces de buscar efectivamente distintos elementos que me hagan confirmar que efectivamente el relato o lo que se me está informando eh, es real, ¿sí? Es verídico, ¿ya? Segundo, yo necesito realizar una entrevista que haga que invite a un relato detallado de los acontecimientos o de las situaciones que yo necesito explorar. ¿Ya? Entonces, muchas veces además me puedo apoyar, me puedo y me debo apoyar de algunos protocolos de entrevista, ¿no? Para poder asegurarme acerca de la veracidad del relato. Y además tenemos que dejarle claro a la gente que el vínculo que se establece solo con fines de investigación y no con fines clínicos, ni con fines de reparación, ni con fines de contención, ¿ya? Entonces, sabemos que en el encuadre tenemos que ponerle un tiempo a este proceso. ¿Mm? Bien.
Una también de las cosas importantes a considerar cuando estamos haciendo pericias a nivel de familia es que nos vamos a ver envueltos en algunos riesgos, ¿ya? Los riesgos están asociados al sesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos sesgos personales, ¿ya? De partida, eh, todos los seres humanos venimos, ¿cierto? Venimos de una familia y por lo tanto también traemos ciertas pautas acerca de lo que consideramos que es una familia normal y funcional. Traemos una propia historia de vida acerca de cómo es nuestra familia y tenemos sesgos personales acerca eh, de cómo se vive la maternalidad, la parentalidad, ¿cierto? Y entonces sugiere, ¿cierto? Se sugiere, es necesario que una persona que desarrolle este tipo de pericia sea consciente, ¿cierto? Y trate de evitar este sesgo propio del observador y de no contaminar o de no ensuciar, ¿cierto? El informe o la entrevista a través de las preguntas que realice durante el proceso. Bien, entonces preguntas sucias son preguntas que están sugeridas, que están canalizadas, ¿cierto? Se propone entonces más bien hacer preguntas abiertas y una vez que hemos logrado explorar un tema como una pregunta abierta, ir cerrándola sin sugerir una respuesta en particular, ¿ya? Porque eso habla de una muy mala entrevista y de los propios sesgos personales. Y frente a eso también yo siempre sugiero que las entrevistas iniciales para la familia se realicen siempre en dupla, porque así nuestra dupla psicosocial nos puede ayudar a descontaminar justamente nuestro proceso de entrevista, porque lo más probable es que esa otra persona atienda a los sesgos personales frente a los que yo soy ciega y no me doy cuenta, ¿ya? Bien, otro de los elementos que muchas veces podemos recurrir, como a los errores que podemos entonces recurrir, es a sesgar nuestra visión y además muchas veces también en el caso de la elaboración de los informes a utilizar demasiados tecnicismos. El magistrado necesita un informe claro que responda a la pregunta psicojurídica, pero no necesita tanto tecnicismo. Necesita que sea un informe breve, que responda a la pregunta y que lo responda con un lenguaje claro, coherente y no sobrecargado de tecnicismo, ¿ya? Porque este informe lo leen personas que no necesariamente conocen de la disciplina. Bien, entonces hay que tratar de buscar un equilibrio de hacer un informe serio, pero que no necesariamente esté cargado y sobrecargado de tecnicismos que son propios de la disciplina psicológica, ¿ya? Pero que aún así sean informes serios y bien logrados, bien redactados, ¿ya? Bien. em, ¿Qué otras cosas podríamos indicar acerca de un informe pericial? Indicar que siempre es importante la triangulación, es decir, utilizar diversas estrategias. Un informe psicosocial completo va a tener una historia personal del niño, niña y adolescente, una historia familiar, antecedentes mórbidos, va a tener además antecedentes de la comunidad y de las redes de apoyo, va a tener antecedentes que indiquen la condición psicológica, intelectual y emocional del niño que supuestamente está afectado por vulneración de derechos y va a presentar luego de una síntesis diagnóstica o una conclusión diagnóstica sugerencias. Estas sugerencias son solo eso, sugerencias. Por lo tanto, es el magistrado, a la luz de los antecedentes, quienes decidirán acoger o no acoger dicha sugerencia, ¿ya? Por lo tanto, son informes que hay que hacer dentro de la línea del respeto, porque quien toma la decisión última
finalmente es el juez de familia. Y puede que acate el diagnóstico o conclusión diagnóstica, pero no necesariamente que acoja la sugerencia que le entregue el equipo DAM o el equipo de diagnóstico ambulatorio. Bien, es entonces un proceso bien desgastante porque nos pone en contacto con situaciones de familiares complejas y por lo tanto otra de las cosas que se les sugiere a las personas que hacen pericias en el ámbito de familia o en cualquier otro ámbito es que realicen actividades de autocuidado, ¿sí? Y que también se hagan una revisión permanente de alguna forma para también tomar conciencia cómo mi historia personal pueda influir en la forma en que accedo a esta entrevista psicológica, ¿cierto? Y a la forma en que construyo y elaboro un informe pericial, porque necesitamos que sea un informe lo más neutral posible dentro de las limitancias de los seres humanos, porque al ser seres humanos es imposible que no nos desliguemos del hecho de que nosotros también formamos parte de nuestras propias familias y también tenemos historias personales importantes asociadas a nuestra condición de seres gregarios que vivimos en condición de familia. Bien, eso es más o menos lo que hacemos, ¿sí? Me imagino yo que luego de este video les van a quedar algunas dudas acerca de la estructura de los informes, qué tipo de síntesis diagnósticas se realizan. Tal vez si me invitan en otra oportunidad a hacer otra cápsula, podría mostrarles tal vez algunos ejemplos tipo de los informes que comúnmente vemos en tribunales de familia y de el juicio profesional que emiten estas duplas. Para mí va a ser siempre un agrado poder colaborarles y poder meterlos aquí y empaparlos de la información que he ido aprendiendo en mi trabajo como psicóloga, ¿ya? Muy bien, les doy muchas gracias por la atención y espero que sea de utilidad esta conversación. Adiós.